La verdad no llega armando un escándalo, llega silenciosamente y permanece. Clarisa Molina dejó de esquivar la pregunta, y quizá por eso la respuesta impactó más de lo esperado. No porque revelara un escándalo, no porque destapara una traición inédita, no porque pusiera un nombre sobre la mesa para encender titulares fáciles, sino porque confirmó algo mucho más profundo, algo que el público llevaba tiempo intuyendo sin saber formular del todo. Después de la caída, después del compromiso roto, después de la sonrisa sostenida con esfuerzo ante las cámaras, Clarisa pareció admitir que ya no busca el amor como promesa perfecta, sino como refugio verdadero. Y en una figura pública acostumbrada a vivir bajo el juicio de millones, esa diferencia lo cambia todo. Su trayectoria, desde los certámenes de belleza hasta la televisión hispana y el cine, explica parte de su exposición pública, pero no alcanza a explicar la dimensión emocional de lo que vino después. Clarisa Molina Contreras nació el 23 de septiembre de 1991 en Santiago de los Caballeros. Creció entre rupturas familiares, migración y reconstrucción personal. Fue Miss República Dominicana 2015. Ganó Nuestra Belleza Latina VIP en 2016. Triunfó también en Mira quién baila All Stars en 2019 y consolidó su presencia en Univisión, especialmente en El Gordo y la Flaca. Lo que el público suele ver de una mujer como Clarisa es la superficie impecable, el control del gesto, la elegancia del discurso, la seguridad casi profesional con la que entra y sale de cada escenario. Pero la historia que más atrapa nunca está en la alfombra roja, sino en lo que ocurre cuando se apagan los focos y aún así alguien tiene que seguir de pie. ¿Cuántas veces una sonrisa televisiva ha sido, en realidad, una manera de no desmoronarse en público? ¿Cuántas veces una figura célebre ha tenido que aprender a respirar con normalidad, mientras por dentro todo todavía tiembla? En el caso de Clarisa, la grieta no apareció de la nada. Venía anunciándose desde antes, en silencios demasiado medidos, en planes de boda que se aplazaban, en fotografías que dejaban de aparecer, en una discreción que de pronto ya no parecía elegancia, sino defensa. Durante meses, los rumores corrieron delante de los hechos. Cuando una relación es pública, el mundo se acostumbra a consumirla como si fuera argumento propio. Analiza gestos, busca pruebas, calcula distancias, interpreta ausencias. Así ocurrió con su relación con Vicente Saavedra. El compromiso había despertado ilusión, y no poca. Había boda planeada, futuro diseñado, una narrativa casi lista para el aplauso colectivo. Pero el tiempo empezó a desordenar esa imagen. La boda se pospuso. Las señales se enfriaron, el ruido exterior creció, y entonces, cuando la presión ya no podía ocultarse detrás de ninguna estrategia de prudencia, Clarisa confirmó en mayo de 2023 que la relación había terminado. People en Español y Hola recogieron ese momento como el cierre de una historia que llevaba meses siendo observada por el público, y ella misma habló después de la dificultad que implica cualquier separación, incluso cuando todo se intenta manejar en bajo perfil. Pero el final de un compromiso no es solo el final de una pareja, a veces es también el derrumbe de una versión de uno mismo, porque no se rompe únicamente un vínculo, se rompe un calendario, una idea del futuro, una habitación imaginada, una rutina que todavía no existía pero ya parecía segura. Y ahí comienza la parte menos vistosa de la historia, la que casi nunca se narra con honestidad. No la del comunicado, sino la de los días posteriores. No la del anuncio, sino la del vacío. Es fácil olvidar que detrás de una noticia sentimental hay una persona obligada a seguir funcionando, seguir grabando, seguir sonriendo, seguir respondiendo, seguir presentable, seguir bella, seguir bien. Eso fue precisamente lo que hizo que la historia de Clarisa adquiriera otra dimensión, porque el relato no quedó atrapado en la ruptura, se desplazó hacia la forma en que ella sobrevivió a lo que vino después. Cuando habló de Vicente tras la separación, no eligió el resentimiento como espectáculo. Dijo que había sido muy feliz con él y que se llevaba esos recuerdos en el corazón. Incluso habló de un cariño que permanecía, de un amor de familia. Una expresión que sorprendió porque no sonaba a revancha, sino a madurez. En un ecosistema mediático que a menudo premia la frase incendiaria, Clarisa respondió con templanza. Y ahí empezó a insinuarse la sospecha verdadera, que la revelación que el público esperaba no era la confesión de un nuevo romance, sino la confirmación de una transformación interior. Tal vez eso era lo que muchos percibían sin decirlo con claridad, que la mujer que reapareció después de la tormenta no era exactamente la misma que había entrado en ella. Había algo distinto en su manera de pararse frente al mundo, más calma, menos necesidad de demostrar, más brillo, sí, pero de un tipo más sobrio, menos ansioso. A los 34 años, esa serenidad tiene un peso particular,
porque no se parece a la ingenuidad de quien todavía idealiza el amor, sino a la lucidez de quien ya entendió que la paz vale más que la promesa. Y no, esa clase de aprendizaje no se adquiere leyendo frases motivacionales. Se adquiere perdiendo aquello que parecía definitivo y descubriendo, con cierta brutalidad, que una vida puede seguir incluso después de que un plan entero se venga abajo. Por eso el centro de esta historia no está en un nombre nuevo, está en un cambio de criterio. Clarisa parece haber aceptado algo que para muchas mujeres públicas resulta casi revolucionario, que el amor no se mide por lo espectacular que se ve desde afuera, sino por la tranquilidad que deja dentro. Lo que alguna vez tal vez fue búsqueda de plenitud externa, hoy se percibe como otra cosa, una preferencia por la honestidad, la estabilidad emocional, la ternura sin teatro. ¿No era eso, en el fondo, lo que tantos intuían? ¿Que después de atravesar una decepción grande, ella ya no iba a enamorarse del ruido, sino de la calma? La biografía ayuda a entender por qué este giro emocional tiene tanta fuerza. La separación de sus padres marcó su infancia. Parte de su niñez y adolescencia estuvo atravesada por desplazamientos entre República Dominicana y Estados Unidos, por procesos de adaptación y por una madurez forzada demasiado temprano. No son detalles menores. Quien aprende a reorganizarse desde pequeña suele desarrollar una capacidad extraordinaria para seguir adelante, pero también puede cargar, en silencio, una necesidad feroz de seguridad emocional. En Clarisa, esa mezcla parece evidente. Disciplina, resistencia, encanto público y, al mismo tiempo, un fondo sensible que no siempre se muestra completo. Su ascenso profesional fue sólido, pero nunca ocurrió en un vacío emocional. Llegó con historia detrás, con heridas viejas, con lecciones aprendidas antes de tiempo, y quizá por eso dolió tanto la ruptura de 2023. Porque cuando una mujer que ya ha superado tanto vuelve a apostar por un proyecto sentimental, no apuesta a la ligera, apuesta con memoria, apuesta sabiendo lo que cuesta reconstruir, apuesta no solo a una persona, sino a la posibilidad de descansar. La cancelación del compromiso con Vicente Saavedra no fue, para el público, una simple noticia de entretenimiento. Fue el quiebre de una narrativa que parecía encaminada hacia la estabilidad, y sin embargo, la historia no se hundió allí. A veces los relatos más intensos no explotan cuando una pareja se rompe, sino cuando alguien logra levantarse sin endurecerse, porque ahí estuvo el verdadero reto. No era solo sanar, era sanar sin volverse cínica. No era solo seguir trabajando, era seguir trabajando sin convertir el trabajo en anestesia permanente. No era solo callar, era callar sin desaparecer. Durante ese periodo, su actividad profesional continuó creciendo. Cine, coberturas especiales, proyectos en Univisión, nuevas iniciativas personales, un 2024 que ella misma definió como bendecido y muy productivo, con semillas que empezaban a florecer y un cierre de año cargado de logros. Después, en enero de 2026, llegó otro impulso importante en el terreno profesional, cuando se anunció la expansión televisiva de su proyecto Clarísima, confirmando que su nombre seguía avanzando con fuerza más allá del dolor sentimental. Eso también dice algo, que no todas las caídas dejan a una mujer detenida, algunas la obligan a depurar, a elegir mejor, a soltar la urgencia, a hacer espacio. Es probable que Clarisa haya atravesado, como tantas personas después de una ruptura fuerte, esa fase extraña en la que uno intenta mantenerse ocupado para no pensar demasiado, trabajar más, sonreír más, producir más. Parecer entero antes de sentirse entero, y aunque los detalles íntimos pertenecen a su terreno privado, la forma en que se comportó públicamente dejó ver una lección clara. El equilibrio no llegó de golpe, pero llegó, y cuando llegó, no vino solo, vino acompañado de una nueva manera de habitarse. El público suele cometer un error con las mujeres brillantes. Cree que su fortaleza las protege del derrumbe, como si la disciplina pudiera cancelar el dolor, como si la belleza anulara el miedo, como si la costumbre de estar frente a una cámara hiciera más fácil el fracaso amoroso. No funciona así. A veces ocurre lo contrario. Cuanto más visible es alguien, más difícil le resulta caer con naturalidad, porque incluso la tristeza debe administrarse, incluso el duelo debe maquillarse, incluso el agotamiento tiene que pasar por filtro. Y en esa tensión entre personaje y persona, Clarisa construyó algo que hoy parece central en su relato, una defensa de la intimidad sin renunciar a la verdad. Esa es la admisión que realmente pesa, la que no necesita escándalo para volverse inolvidable. Clarisa ya no parece dispuesta a sostener amores por apariencia, ni a vender certezas que todavía no siente, ni a adornar procesos dolorosos para volverlos digeribles. En 2024, por ejemplo,
Salió también a desmentir rumores sentimentales que la vinculaban con Don Omar, dejando claro que una entrevista o una cercanía profesional no equivalen a una historia de amor. Esa aclaración fue pequeña en apariencia, pero reveladora en el fondo. Después de haber vivido una relación observada hasta el cansancio, ya no iba a permitir que cualquiera narrara por ella lo que sucede en su vida íntima. Y ese punto importa. Porque cuando una mujer empieza a poner límites a la narrativa ajena, algo en su identidad se recompone. Ya no se deja definir por el rumor, ya no entra en el juego de confirmar o negar para alimentar el espectáculo. Elige, dosifica, protege. ¿No hay en eso una forma nueva de amor propio? ¿No será que la gran confesión de Clarisa consiste precisamente en haber entendido que no todo lo que emociona conviene y no todo lo que deslumbra merece quedarse? Su caso conecta con tantas personas porque habla de un aprendizaje que rara vez se cuenta con elegancia. Hay relaciones que parecen una pérdida, pero terminan siendo una corrección de rumbo. Hay promesas rotas que con el tiempo se parecen menos a una derrota y más a una liberación. Hay despedidas que duelen no porque fueran correctas, sino porque fueron profundas. Y aún así hay que agradecerlas. No por romántica resignación, sino porque empujan a un tipo de verdad que no llega de otro modo. En Clarisa, esa verdad parece haber tomado forma lentamente, primero como silencio, luego como trabajo, después como compostura, más tarde como una serenidad nueva, y ahora, finalmente, como una idea del amor mucho más precisa. No el amor perfecto, no el amor exhibible, no el amor diseñado para recibir aprobación pública, el amor que no obliga a fingir, el amor que no exige desdibujarse, el amor que no convierte a una mujer en actriz de su propia vida, el amor, en suma, que no tiene que anunciarse con fanfarria para ser real. Por eso cuando se dice que finalmente admitió lo que siempre sospechábamos, tal vez la frase correcta no sea la que busca una revelación novelesca, sino la que reconoce una certeza emocional. Lo que muchos intuían era que Clarisa no había salido de aquella historia derrotada, sino educada por el dolor. Que detrás de su elegancia había ocurrido una reconfiguración silenciosa. Que la niña que vivió separaciones, la joven que persiguió oportunidades en escenarios exigentes y la mujer que vio romperse un compromiso frente a la mirada del público habían terminado por encontrarse en una versión más firme de sí misma. Y esa versión ya no se impresiona tan fácilmente. Puede emocionarse, sí. Puede volver a creer también. Puede incluso abrirle la puerta a una nueva historia cuando aparezca alguien capaz de amar sin invadir, de acompañar sin competir, de sostener sin asfixiar. Pero ahora la vara es otra. Ya no se trata de encontrar a alguien que encaje en la postal, sino a alguien que haga hogar en medio del ruido. Y eso cambia la lectura completa de su presente. Porque cuando Clarisa habla de felicidad, aunque no convierta su intimidad en espectáculo, lo que parece asomar es una convicción. La felicidad no es llegar antes, ni cumplir el calendario esperado, ni sostener una relación solo porque ya fue anunciada. La felicidad es otra cosa. Es poder mirarse después de una decepción sin sentirse rota para siempre. Es entender que quien se fue no necesariamente se llevó lo mejor de ti. Es descubrir que el amor verdadero quizá no llega envuelto en vértigo, sino en tranquilidad. Es aceptar que esperar no siempre significa perder tiempo. A veces significa no entregarse donde no hay paz. ¿Cuántas personas habrán necesitado escuchar justo eso? ¿Cuántas mujeres habrán visto en su historia una especie de espejo incómodo pero útil? Porque la presión por lograrlo todo a tiempo pesa con especial crueldad sobre quienes parecen tenerlo todo. Belleza, carrera, visibilidad, éxito. Desde afuera cualquiera podría pensar que el amor tendría que haber sido la pieza más fácil, pero el corazón no funciona por currículum, ni por coronas, ni por ratings, ni por portadas. Y tal vez esa sea una de las razones por las que esta historia conmueve tanto. Porque demuestra que incluso quienes parecen invulnerables deben aprender, a su manera, a empezar otra vez. También hay algo profundamente moderno en la forma en que Clarisa está reescribiendo su relato. Durante mucho tiempo a las mujeres del espectáculo se les exigía una de dos cosas, o la perfección sentimental o el drama rentable. Ella, en cambio, parece querer una tercera vía. Ni cuento de hadas obligatorio, ni desastre explotado hasta el cansancio. Solo una verdad emocional manejada con dignidad. Una narrativa donde el dolor no se ha negado, pero tampoco convertido en mercancía. Donde el crecimiento no suena a discurso prefabricado, sino a una secuencia reconocible de tropiezos, cansancio, trabajo, introspección y renacimiento. Por eso resulta tan poderosa la imagen que hoy proyecta, no porque todo esté resuelto, sino porque ya no hay desesperación por aparentar que lo está. Esa diferencia sutil, pero decisiva. La Clarisa de hoy parece menos obsesionada con responder a la expectativa de los demás
y más enfocada en defender la paz que tanto le costó reconstruir. Y quizá esa es la clase de plenitud que más tarda en llegar, la que no depende de un anillo, ni de una boda, ni de una etiqueta pública, sino de la capacidad de elegir bien a quién se le abre la puerta del mundo interior. Queda por supuesto la pregunta que siempre le encanta al público. ¿Hay alguien ahora? ¿Existe ya ese amor al que finalmente decidió entregarse? La respuesta honesta, con base en lo públicamente verificable, no apunta a una confirmación cerrada de una nueva pareja, y justamente ahí está la parte más interesante, porque por una vez el misterio no debilita el relato, lo fortalece. La ausencia de un nombre no vacía la historia, la llena de sentido. Significa que el centro no está en el acompañante, sino en la mujer que aprendió a no traicionarse por miedo a quedarse sola. Significa que la gran admisión no es estoy con alguien, sino algo mucho más difícil de construir. Solo aceptaré un amor que me haga bien. Eso explica la sensación de calma que hoy transmite. La misma mujer que un día tuvo que recoger los pedazos de un futuro cancelado es la que ahora parece haber entendido que el amor no se persigue a cualquier precio. Se reconoce, se filtra, se prueba en la vida real, se mide en paz mental, se confirma en la estabilidad. Y si no trae eso, por más brillante que luzca desde afuera, quizá no sea amor, sino solo una promesa mal iluminada. Clarisa Molina no necesitó una gran confesión melodramática para sorprender. Le bastó con dejar ver, entre líneas, que ya no es la misma mujer que fue herida por una historia inconclusa. Que sigue creyendo, sí, pero de otra manera. Que sigue abierta, sí, pero no vacía de criterio. Que sigue soñando, sí, pero sin confundir intensidad con destino. Hay algo profundamente admirable en esa decisión de seguir siendo luminosa sin volver a ser ingenua. Al final, tal vez lo que siempre sospechamos no era la existencia de un romance secreto, ni un nombre escondido, ni una verdad escandalosa aguardando el momento perfecto. Tal vez lo que sospechábamos era mucho más humano, que detrás de tanta compostura había una mujer reorganizando su corazón en silencio. Y que cuando por fin hablara, no iba a confirmar una fantasía ajena, sino una certeza propia, que el amor, para ella, ya no sería una vitrina, sería una casa. No una promesa ruidosa, sino una presencia confiable. No un trofeo emocional, sino una paz merecida. Y quizá esa sea la revelación más inesperada de todas, que después de pasar por la decepción, por la presión pública, por el cansancio, por los rumores y por la necesidad de volver a empezar, Clarisa Molina no terminó endurecida, terminó más clara, más selectiva, más entera. A los 34 años, esa luz tranquila que hoy proyecta no parece casualidad, parece conquista. Y en tiempos en los que todo el mundo corre detrás de amores intensos para luego sobrevivir a sus ruinas, verla apostar por la honestidad emocional se siente casi subversivo. Y sin embargo, incluso después de todo lo dicho, queda una capa más silenciosa que pocas veces se explora, la del tiempo. Porque no es solo lo que Clarisa sintió o decidió, sino cuánto tardó en reconstruirse sin forzarse a aparentar que ya estaba lista. Hay procesos que no se pueden acelerar sin romper algo más profundo. Y el suyo parece haber seguido ese ritmo lento, casi invisible, que no produce titulares inmediatos, pero sí resultados duraderos. En ese trayecto, hubo momentos que no quedaron registrados en entrevistas ni en redes sociales, días sin respuestas claras, noches en las que el cansancio no venía solo del trabajo, sino del esfuerzo emocional por sostenerse, instantes en los que la duda regresaba, no como una debilidad, sino como parte inevitable de recomponer una identidad que había estado vinculada a un nosotros que ya no existía. ¿Cuántas decisiones pequeñas tuvo que tomar en silencio para volver a sentirse completa? ¿Cuántas veces eligió no volver atrás, incluso cuando la nostalgia intentaba convencerla de que todo podía repararse? Esa es la parte que transforma su historia en algo más que un relato de celebridad, porque deja de ser sobre fama y se convierte en una experiencia reconocible. El punto exacto en el que alguien entiende que no puede seguir construyendo su vida sobre una versión pasada de sí mismo. El instante en que se deja de esperar que el otro cambie y se empieza a cambiar desde dentro. La decisión de no conformarse con un amor a medias, aunque eso implique atravesar un periodo incómodo de soledad y redefinición. Hoy, cuando se observa a Clarisa Molina, lo que resalta no es solo su imagen pulida, sino una especie de quietud que antes no estaba. No es ausencia de emoción, es control sobre ella. No es frialdad, es claridad. Y en ese matiz se esconde la conclusión que muchos no esperaban, que su mayor logro reciente no es profesional, ni mediático, ni siquiera romántico, es interno.